Hoy estamos iniciando los últimos días de la muestra Los 80, el rock en la calle. Yo soy Gabriel Di Meglio, el director del Museo Histórico Nacional. Y hoy tenemos el privilegio de que nos acompañen Marcelo Economides y Pedro Saborido, responsables de Peter Capusotto y sus videos, un programa que desde 2005, ¿no? Cuando apareció, cambió buena parte de la forma de ver el rock. Creo que le creó un problema a los artistas y se convirtió en una referencia fundamental de la televisión y también de la manera de justamente de transmitir y de reflexionar sobre el rock, además del humor. Entonces, bueno, ellos van a compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre esto, vamos a ver algunos videos. Yo moderaré mínimamente, pero en realidad primero que nada quiero que ellos mismos se presenten y que cuenten un poco la génesis del programa antes de empezar con el tema de los videos, ¿no? Gracias, Gabriel. Buenas noches a todos y todas. Bueno, me voy a presentar porque quizás soy el menos conocido a nivel masivo popular del programa. Soy Marcelo Economides y durante los 11 o 12 temporadas que duró el programa me dediqué al detrás de escena, ¿no? A musicalizar el programa, dividiendo esos 12 años en 3 partes bien marcadas. La primera, que fue desde el comienzo del programa en el año 2005 hasta más o menos el año 2008-2009, que tuvo que ver con la presentación de ciertos artistas en la televisión pública que estaban bastante olvidados en la historia del rock, que ya tenía más de casi 50 años en ese momento, y que bueno, que gracias a la repercusión que tuvo el programa pude presentarlo, si no hubiese sido imposible. Se dividió, quiero dividir básicamente, hacer una especie de periodización, porque el consumo que tuvo el formato fue cambiando. En los primeros años solo se veía por la televisión pública, entonces los videos formaban parte del programa. Pero a partir del 2008-2009, la segmentación que se dio a partir de la explosión en las redes sociales hizo que el programa tomara, la artística del programa, los personajes, tomara vuelo propio, y entonces la parte musical quedara relegada solamente a la aparición en televisión. Esto generó, a mí particularmente, me generó dos cuestiones, una a favor y una en contra. La que fue en contra podría haber sido la menor visibilización de los productos que presentaba, pero por otro lado me dio cierta libertad importante para poner en la televisión pública un montón de subgéneros del rock que nunca prácticamente habían sido presentados. No viene ahora a hacer una enumeración puntillosa de cada uno de esos subgéneros, pero podríamos decir que el rock alemán no se había visto nunca en la televisión, en televisión, son géneros bastante marginales, el blues del norte de África, la tropicalia brasilera, bueno, el free jazz, la improvisación, la escena de improvisación. Y a partir de eso también pude generar, hacer mis propias producciones de lo que era una escena nacional, post-Cromañón, bastante interesante a nivel sonoro, a nivel del lenguaje musical, pero que no tenía visibilización en ningún lado. Entonces empecé a realizar mis propias producciones para ponerlas en el programa. Y ahí he podido tener la satisfacción de visibilizar a muchos artistas que me parecían que no tenían difusión popular en los grandes medios y poder ponerlos en la televisión. Y después hubo una tercera etapa efímera, que fue el último año del programa, en el 2016, en otra señal diferente a la televisión pública, por lo cual realicé un segmento activo en el programa que se llama La Línea de Zeus, en el cual ya ahí pasé a la narrativa de hacer un archivo animado sobre historias de la música que tenían que ver menos con el lenguaje musical y más con sus contextos sociopolíticos o históricos. Así que fueron como 3 experiencias diferentes que, bueno, se terminaron en el 2016. Bueno, no sé, Pedro, ¿vos querés seguir con algo? Hay algo con respecto a... Buenas tardes. Con respecto al nacimiento del programa que tiene que ver con cierto accidente, cierta casualidad, en la cual la primera intención fue que Diego sea como una especie de VJ a lo
Match Music o MTV. Entonces dicen, bueno, Diego, mirá, vos presentamos los videos. Y Diego lo primero que dijo, no, pero yo no quiero presentar todos los videos que se ven siempre, los de Sting o los de La Masa de Peter Gabriel, sino que yo quiero que se vean otras cosas. Es decir, había como dentro del rock, Diego tuvo como otra actitud rock, ¿no? Que no era el rock de MTV, que decía esto lo ven todo el tiempo, todo el mundo, sino que quiero que esté el griego, con el que comparten un montón de aventuras en andar escuchando cosas y una curiosidad muy interesante, ¿no? Como para ir descubriendo. Entonces también ahí pasaban dos cosas, que no solamente era una novedad mostrar todas esas, digamos, esas cosas que no habíamos, sino había gente que nunca había visto un video de Humble Pie, ¿no? O un video de MC5, no sé, videos. Y entonces una vez me llamó un músico y me decía, jamás había visto a estos tipos, siempre lo había visto en fotos, todavía no había explotado YouTube y todo eso, todavía la televisión tenía una serie de una convocatoria en mostrar algo. Después uno ya ahora ha naturalizado YouTube y pone, qué sé yo, Machi Rufino y le aparece Machi Rufino tocando, pone cualquier garampa que se le ocurre y aparece. Pero en ese momento todavía la televisión era la que editaba y la que sacaba de un archivo algo y lo mostraba, ¿no? De hecho, lo que pasó luego en el programa con YouTube no fue algo que nosotros planeamos para nada. Fue la misma gente que empezó a subir las cosas y nosotros no entendíamos por qué subían las cosas, por qué se tomaban ese trabajo. Y se ve que e incluso nosotros publicábamos después de la gente. Y hubo una pregénesis de eso, que fue... En un momento yo tenía mucha cinta de VHS, bueno, y me dediqué a digitalizar esas cintas de todo esto que está diciendo Pedro. Y como una diversión nos juntábamos en casa con Diego para ver esos videos y mirábamos primero MTV en ese momento y decíamos, bueno, ¿qué queremos ver nosotros? ¿Queremos ver esto? Sí, queremos ver esto también para saber qué es lo que no nos interesa, que era MTV. Estamos hablando de una MTV en franca decadencia también ya en ese momento como señal de videos. Y como yo había podido digitalizar muy tempranamente esas cintas, empezamos a ver y a hacer como nuestro propio programa, dos personas que ya éramos grandes para hacer esa pavada, pero bueno, salió como una diversión primero, y hacíamos comentarios sobre cada una de las bandas de esas que había digitalizado. Creo que también ahí hay como un pequeño origen, y era un juego nada más que eso, porque en realidad nunca pensamos hacer absolutamente nada más que jugar. En el fondo, ese Peter Capusotto, que era una mezcla de Diego y alguien que no era Diego, ¿no? Que está justo en el medio, por eso se llama Peter Capusotto, porque es un Diego que no es Diego, pero tampoco llega a ser personaje. No es Diego en primera persona del todo, sino que es un tipo que juguetea ahí y que aparece en esa ventana que dijimos, bueno, vamos a tratar de que esté en un ambiente medianamente, qué sé yo, medio cutre, porque ¿cómo competimos con una escenografía, con un video lleno de efectos especiales, con Peter Gabriel parado arriba de una sandía volando, qué sé yo? Entonces nosotros vamos a hacer una cosita, una ventanita así y algo sencillo. Y en un esquema que mucha gente decía, che, pero qué raro, ponen sketch y videos. Es el esquema de un vodevil. Si ustedes miran Saturday Night Live o muchos programas y shows de los 70 y los 60, consistían en un número cómico. ¿Viste? El Big Club alemán de los 60 sí, hacía lo mismo, claro, más o menos algo parecido. Pero hasta marrones, de pronto, bueno, estaba ahí, qué sé yo, hacían un par de sketches, de pronto cantaba alguien, un vodevil. Lo que se dice también un esperpento. Cuando dicen un esperpento es un género teatral, el esperpento. Yo me enteré hace 2 o 3 días, sí, más o menos. Y no, porque el tipo viene acá a pelar. El esperpento es un género teatral que consiste en mezclar muchas cosas. De ahí que cuando alguien ve a una persona vestida así, como muchos de los que están acá, no los voy a marcar, dice... Bueno, nosotros también, ¿eh? Es un esperpento. Mirá, el tipo con una remera, una camisa de estas, digo... deportivo ahí, cuando jamás he hecho deporte desde los 12 años, pero claro que es el gran problema de la yoguineta, ¿no? El jogging que ha sido diseñado para hacer deporte, pero la mayoría de nosotros lo usamos para no hacer deporte, ¿no? Dispárenme por la espalda. Dispárenme por la espalda el día que me vean en yoguineta, se llama. ¿Sabes lo que te perdés? Es droga la yoguineta.
Entonces, nos fuimos a la mierda. Sí, eso iba a pasar, ya sabíamos que iba a pasar. Pero bueno, ¿querés que ordene un poco el tema? No, cierro esto. Cierra. Entonces, de pronto nos dimos cuenta que había algo en nosotros, en Diego, en Marcelo y en mí, que era buscar esa cosa genuina del rock, la que nos había a nosotros acercado el rock cuando éramos adolescentes, cuando teníamos poquitos años de vida, 12, 13 años. Sí, había terminado hace rato ese tema del rock en el sentido de lo que podía ser como una especie de subcultura. Lo que en mi caso particular, lo que siguió y prevaleció fue la búsqueda de lenguajes sonoros por medio del rock y otros géneros también. Porque por ahí, no sé, Pedro, pero yo tenía una consideración por ahí más musical del tema o más intrínsecamente de su lenguaje musical. Entonces el rock para mí no era una cuestión de una especie de cuadratura, sino un género que tenía fronteras abiertas para nutrirse de otros géneros, porque en realidad tampoco tenía un género o una forma que lo identificara en sí. Y eso siguió perviviendo más allá de todas estas cosas de los contornos, ¿no? De la imagen del rock, de los personajes. Justamente ahora vamos a ver 5 personajes, 4 o 5, no me acuerdo, en un archivo que tenía que ver con ese tema de, bueno, llegó la brigada espartana corrosiva que termina con las ilusiones del rock. Y en ese marco yo tenía que presentar artistas de rock que supuestamente eran serios después de Pomelo. Entonces, ¿cómo hacer para presentar? Digo, inclusive a los Rolling Stones después de Pomelo, en los momentos más Pomelo de los Rolling Stones. Digo, todos tuvimos un momento Pomelo, el tema es saber cuál es el certificado de vencimiento, cuál es la fecha de ese Pomelo. Si dura más de un tiempo en la adolescencia es problemático. Pero bueno, vayamos a ver esos 5 personajes para refrescar nada más y después ver cómo salimos de este entuerto. Este es el barrio donde yo viví la primera etapa de mi carrera. Yo vivía en esa pensión y por la ventana, mirando por la ventana, ahí de alguna manera empecé como a modelar en mi cabeza lo que sería la luz esencial, ¿no? Que era básicamente llevar la poesía a la gente. Y caminando por este barrio fui creando de alguna manera las letras de mi cuarto trabajo, que fue Anaqueles de la Angustia. Le mostré inclusive el trabajo a mis amigos. Bueno, claro, también temas como Acrópolis de Savia y Arcadia de tu Vorágine no eran del todo comprendidos por mis vecinos, no llegaban de alguna manera a la sensibilidad. Entonces me dije, casi como un convencimiento, que tenía que ser el puente, un puente entre lo más refinado, vinculado a la poética, a la palabra, y lo popular, la sensibilidad popular. Caleidoscopios ciegos, animales del tiempo, separan mi camino, maredaje, nieves de horas, cubren tu rostro, se desdibuja, ya no eres, ya no estás. Manos que deshilachan deseos próximos. Extraño tu eclipse, anhelo tu luna, extraño tu amor y tu miedo. Pero lo que más extraño es ese tirapedos, como recuerdo a ese hermoso tirapedos. En esa canaleta estaciona la bicicleta, qué linda raya al medio, ahí entra un estéreo. Como extraño ese hermoso tirapedos, como recuerdo a ese hermoso tirapedos. Ay, como extraño ese hermoso tirapedos. Lo extraño. Buenas noches, mi nombre es Ernesto Sorona y soy subobispo del Confer. Todos sabemos que en la cabeza de los jóvenes no hay un cerebro, lo que hay es un galpón
con un montón de estanterías para almacenar mierda. Desde su debut en el mundo de la música, Crema se ha convertido en el cantante más provocador de la escena latinoamericana. Los títulos de sus álbumes y sus temas revelan el carácter de su obra, que se reconfirma en el escandaloso tema que se convirtió en el hit de este último verano. Pitos. 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 Ay, pitos. 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 ¡Qué asco! ¡Pero qué asco! Es que no sé qué hacer, ¿entendés? La única verdad es que estoy envejeciendo. Que cada vez estoy más cerca de no ser otra cosa más que un recuerdo. Hasta que dejen de recordarme. Y ya no sea ni siquiera eso, un recuerdo. Podrán decirme que falta mucho, pero es que no puedo dejar de sentir el dolor de que aún faltando mucho, cada vez falte menos. Cada minuto que pasa es un metro que me acerca a la muerte. Anda a cagar, boludo. Deja de pensar que pensar es entrenar a la tristeza. Vamos de shopping, boludo. Plasma. Oh, un iPad LCD. Plasma. Hay una banda de rock distinta. Consumo. Una banda que tiene una clara propuesta para estos tiempos. Pero deja de leer sobre la metafísica y la existencia de Dios y toda esa huevada, boludo. Ahí afuera hay un montón de cosas que están esperando ser compradas. Boludo. Si vos sos rockero, también podés consumir. Mirá este Despertadores. Viene con el boludo de Jim Morrison que te da vueltas, te marca la hora y te despierta. Sigo con la tecnología al mango. Tecnología y amor por la democracia. Esto es lo que me copó de este producto, boludo. Un iPhone SIN. Un homenaje al padre de la democracia que se puede comprar en 12 cuotas, boludo. Consumo. Una banda y su líder, dando soluciones para llenar el vacío de esta época. Sos adolescente. Estás insatisfecho. Cantai canguetno satisfaccio. Él te la puede dar. Tómelo, se hace un tatuaje. Mi agente de prensa ya eligió uno. Quiero tener un tatuaje que le agrade a mi público y de paso taparme uno de Flavia Palmiero que tengo, que me lo hice cuando era chiquito. Me duele muchísimo. Sí, el tatuaje del Che Guevara quedó muy lindo. Sí, es muy lindo tener un ídolo muerto. ¿De qué murió? ¿De sobredosis? No digo por si me preguntan para no quedar mal. ¿Cómo un guerrillero? El forro no sabía que el Che Guevara era zurdo. ¿Cómo que era un guerrillero de izquierda? ¿Qué es un guerrillero de izquierda? ¿Cómo comunista? Pero no, ¿cómo me tatué un comunista en el brazo derecho? No. Pero hay una dispersión total. ¿Quién es mi agente de prensa que no me dijo que el Che Guevara era comunista? Pero no hay ninguna confusión. No, ustedes están confundidos. Yo pensé que era un guitarrista latino, como Carlos de Badip Santana. Eso creía que era. Pero ¿por qué boina roja? No sé, ¿quién no puede tener una boina con una estrella? El guitarrista puede tener una boina con una estrella roja. Bueno, yo ignoraba todo eso. Una estrella de rock puede ser absolutamente ignorante y tener éxito. Yo pedí en el contrato tener sushi en el camarín y ser ignorante. No me respetaron. Tengo que hacer una gira, tengo que ir a Ohio. Se angustió porque no podía entrar a los Estados Unidos. ¿Cómo entro a Connecticut con esto? ¿Estados Unidos? ¿Es comunista Estados Unidos? No, ¿viste? Bueno, ¿y ahora cómo entro? Pero al final encontró la solución. Esto es lo que mejor me hicieron para poder recorrer libremente países que adoran la libertad y que son libres. ¿Por qué Pomelo? ¿Por qué Ro? Por eso es tu ídolo. Estoy protestando para que bajen los aranceles de las importaciones, de los Ray-Ban. Estoy acá dentro de un ascensor porque tengo miedo que me agarre de Elías, que es el hermano de Elías Salgado. ¡Justicia! 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 ¡Ay, se rompió! Bardo, escándalo, transgresión al pedo. Rock. Próximamente en La Ciencia y el Rock. Bueno, yo hace más de 30 años que estoy acá. Siempre fue medio un lugar de pelotudeo, ¿no? Y
venía mucho rockero y cambiaban discos y vendían revistas subte y charlaban y todo eso, ¿no? Siempre. Y a cosa de unos meses se me da por limpiar el puesto, cada 15, 20 años, ¿no? Limpiamos un poco y empezamos a acomodar, a correr cosas y vimos algo raro. Notamos algo ahí abajo de las revistas, pero no queríamos ver qué bien que era como un ojo, se escuchaba algo. Porcheto, por su hijieco. Pero no nos dio tiempo. ¡Por su hijieco, Porcheto! El Porzuigieco. El extraño caso de un hombre que estuvo casi 30 años viviendo debajo de un pilón de revistas Pelo. Porcheto, por su hijieco. Luego de salir debajo de las revistas, ¡Porcheto, por su hijieco! el Porzuigieco es entregado a los científicos del CONICET para estudiarlo. Hasta este momento, se pudo determinar que el Porzuigieco tenía unos 18 años cuando quedó bajo las revistas. Tenía puestos jardineros, zapatillas topper negras, una camisola de bambulo bajo la campera de jean. Es extraña la ausencia de un morral con nombres de grupos escritos en virome o con los símbolos de los integrantes de Led Zeppelin. Su escaso vocabulario lo muestra como un fan de Raúl Porcheto. Saliendo del gabinete de estudio, su comportamiento puede extremarse. La ciencia en el rock mostrará todo lo que se intenta saber sobre este extraño ser. ¿Por qué odiaba la música disco? ¿Fue a obras a ver a Cerú y a Spinetta Jade? ¿Fue al Prima Rock? ¿Había minas lindas entre ellos? ¿Se bancó leer completo un libro de Castaneda? Las reacciones ante determinadas músicas muestran claramente sus preferencias. Si no puedo más de soledad. No puedo más de soledad. Esta noche. Pero algo distinto ocurre cuando se le pasa un hit de Raúl Porcheto, hit que mostró un cambio en la carrera de este músico. La ira y el enojo se apoderan del Porzuigieco. Parece no entender los cambios de uno de sus músicos preferidos. El Porzuigieco, el extraño caso de este viejo adolescente encontrado en el Parque Rivadavia. El caso de un ser que quizás se aisló para no tener que soportar la evolución del rock y del mundo en general. El Porzuigieco, próximamente en La Ciencia en el Rock. Bueno, solo para darles la palabra otra vez, digamos, cuando hicieron todos estos personajes no dejan nada con cabeza, ¿no? Básicamente es una iconoclasia total con respecto al rock, es decir, todas las posturas, digamos, incluso cosas sagradas como Spinetta, están revisadas acá. ¿Qué pasó con eso después cuando se hizo tan famoso que no ya el público, sino también los propios artistas lo vieron? Es decir, porque ¿cómo pudieron, digamos, sobrevivir a los músicos después de esto? Porque planta otro escenario, ¿no? Mira, habíamos hecho con él una lista donde aparte estaba Pinky Lavie, Juan Carlos Pelotudo, Los Ramones, Quiste Cebacio, Pablo de las Mercedes Cárdenas, el Humano Rock Festival, Violencia Rivas, hay muchos personajes. Los Ex Pistols, Ex Pistols, que eran como ex punk. Y lo que ocurrió con los músicos fue algo que nos pasa a todos cuando sentimos que nos pescaron, ¿no? Como que nos vieron algo. Y al principio por ahí algunos se sentían raro, qué sé yo, si tal personaje estaba basado en este o en el otro. Pero creo que nos calmamos cuando Diego se encontró con Spinetta. Y Spinetta le dijo que le divertía mucho a Luis Almirante Brown y que incluso valoraba cómo el músico que hacía las canciones le había sacado los jeites, que eso era lo que más el Tata Arias, que era un musicólogo aparte, le había enganchado las cosas que hacía. Eso fue lo que más lo sorprendió. Pero en general había algo que se daban cuenta que hacíamos humor porque lo estábamos haciendo desde adentro. Eso fue fundamental y a mí particularmente lo que me pasó es que al no haber registros, muy pocos registros de la década del 70, del rock de la década del 70, contamos con la película Barrock de Olivera, esa cinta de Almendra en blanco y negro que hay, que es como una cinta histórica en la casa de Ribeño donde están ensayando.
Ahora, hace poco, el programa ya no estaba más, apareció una cinta de Aquelarre en la televisión española del año 75. Lo que pasó, que me tuve que basar prácticamente en la película de Olivera para pasar en la escena de determinadas bandas, es que los músicos querían salir, o sea, les parecía fantástico. ¿Por qué? Porque creo que desprendieron más que nada lo intrínseco de la música de lo que son las imágenes y la deconstrucción esta y la iconoclasia esta del programa. Entonces, es más, yo creo que todos querían salir, no había lugar para todos y bueno, no fue un problema en ese sentido. Me parece que donde fue más complicado fue en el tema de la política. Ahí sí, fue diferente. Con los músicos pasó en un momento que casi aparece uno y después con Diego dijimos, guarda que si aparece uno y después quieren aparecer los demás, nos vamos a meter en un problema. Eso fue lo que me pasó con muchos músicos, porque no había lugar para todos, porque el programa tomaba más vuelo con los personajes, había que restringir el tiempo horario de las bandas. Y bueno, algunos músicos quedaron ofendidos, pero también en ese caso yo programaba y siempre termina siendo un recorte subjetivo, y como todo recorte subjetivo es autoritario, y contra eso no se puede de una manera u otra. Si el programa hubiese seguido hasta el día de hoy hubiese sido diferente. En este caso yo nunca me planteé poner las cosas que a mí me gustaban solamente. Obviamente hay una referencia, sino también poner artistas y bandas que me parecían importantes más allá de mi gusto personal, porque si no era ni más ni menos que trasladar una pieza adolescente a la pantalla, cosa que no me interesaba, y sobre todo seguir buscando formatos, bandas y artistas que no tuvieran el reconocimiento público por un tema de no estar en los medios masivos de comunicación. Había determinados lenguajes musicales que por ahí yo no escucho en mi casa o no los escucho eventualmente, pero que me parecen muy interesantes como trabajo, con todo lo que hay atrás. Y bueno, entonces ahí en algún momento que se dio el paso de poner bandas nacionales de los 70 y de los 80, ya en los 80 hay un poco más de material, ahí empezó el tema de las competencias de los músicos de querer salir en el programa, porque no era una grilla musical, sino era un programa que había tomado vuelo propio con los personajes. Entonces, bueno, sí, me generó un problema con algunos, pero fue momentáneo, tampoco pasó mucho más que algún tipo de recriminación por no salir. Y con respecto al resto, creo que al contrario, me parece que hubo algo donde... Hay algo de post-Cromañón en el programa que siempre señala Marcelo. Perdón, ¿no? El griego, yo le digo, no sé, porque digo Marcelo como si fuera... La esposa, Marcelo. Sí, por eso me sonó muy raro eso. Y todo el tiempo el griego y querés que precisamente hay algo como una decepción, ¿no? Cromañón fue como una decepción, fue como un... Mirá el nivel de pelotudez trágica a la que puede llegar el rock, ¿no? Si hacíamos un paralelo con el fútbol, de pronto había programas como El Aguante, ¿recuerdan? Donde la gente decía, no, ya los iba a todos lados, y ya no fui al nacimiento de mi hijo para seguir al Dosivi, mi mamá se murió, pero yo estaba en la cancha, porque y entonces, y el aguante, y un día matan a alguien. Y ahí decimos, me parece que con esto de la pasión en las propagandas de Quilmes nos pasamos de rosca un poco, ¿no? Y los conductores del Aguante teniendo que salir a decir... Nosotros no fomentamos la violencia y bla, bla, bla. Claro, entonces había algo en el rock que nos pasó con Cromañón, que esta cosa de la fiesta, el descontrol, el público, las cosas, pese a todo, el huevo, el aguante, que si yo, terminó todo mal. Bueno, y en eso apareció un poco el programa como, bueno, vamos a mirar un poquito hasta dónde nos animamos nosotros, que somos rockeros, a decir... Che, el rock también puede ser un pasaporte a la pelotudez, digamos. Puede tener un lado idiota, todo puede tener un lado idiota, ¿no? Sí, el tema es cuando se potencia ese lado, porque se sale por un lugar que no es por ahí el más sano de todos. Lo que pasó también post-Cromañón fue que apareció una escena diferente, producto de las prohibiciones para tocar. Hay un dato no menor que sucede que aparecen bandas que tienen que formatear su sonido y su forma de componer porque no se podía tocar con baterías, en lugares donde no estaban autorizados para tocar. Post-Cromañón la prohibición fue para toda la ciudad, entonces solo muy pocos lugares quedaban y las bandas chicas
que no podían acceder a esos lugares se habían quedado sin lugares, sin reductos para tocar. Entonces, ¿qué sucedió? Al no tocar con baterías empezaron a formatear otras formas musicales. Las percusiones pasaron a, un poco técnico pero voy a ser breve, empezaron a ser utilizadas por los bajos. Entonces eso generó una escena diferente, que fue ahí donde yo empecé a filmar esa escena, porque me parecía que si no todo eso se iba a perder. No llegó a ser una escena, eso lo pongo entre comillas y con signo de interrogación, porque una escena necesita más que bandas tocando, necesita otro tipo de maridaje horizontal que no se da. Pero sí hubo un resultado muy interesante en ese momento que pude plasmar en el programa, ya vuelvo a repetir, porque el éxito del programa me permitió jugar con eso. En otro programa no hubiese pasado de una banda, poniéndola, corriendo detrás del tema del rating, ¿no? Pero bueno, eso fue una experiencia interesante que se dio, que duró 4 años en el programa, y realmente a mí también me pasó de descubrir músicos muy talentosos, no jóvenes, sino ya con edades avanzadas, que no los tenía en mi registro. Y bueno, eso fue producto de Cromañón también. ¿Quieres decir algo? Váyanse. Sí, váyanse. No, sí, y no solamente eso, sino que también fue una especie de mirada a lo que nosotros no nos dábamos cuenta de lo que era el rock. Dónde se estaba perdiendo ese rock que se había convertido en MTV, que se había convertido en un montón. De pronto el griego era como que nos volvía a traer como una parte esencial, ¿no? A veces el rock parece que es más lo que vivimos nosotros de adolescentes, el rock era más chico que la cultura rock. Es decir, nadie podría decir que Jon Bon Jovi pertenecía a la cultura rock, pero nadie puede negar que es rock. ¿Sí? Pero nosotros teníamos como un recorte. En la cultura rock era la revista Pelo, que dividía qué era rockero y qué no era rockero, la Expreso Imaginario, ¿no? Sí, Expreso fue un poco más abierta en ese sentido, Sí. fue un poco más allá que la revista Pelo. Ecología, Claro. qué sé yo, No, cosas pero aparte así. abierta musicalmente, sobre todo, hay un periodo que entra en la dirección musical Petinato, donde abre un montón de horizontes Pero para costaba, muchos de nosotros. Nos costaba. De pronto la New Wave al rock le costó. ¿Entendés? Estábamos como medio encerrados. Hoy hablábamos de, no sé... Sí, por ahí tenemos dos los más experiencias jóvenes. diferentes. No, seguro, pero yo, por ejemplo, a mí me Musicales. costó. Yo estaba afianzado en el Morral Verde. ¿Entendés? En que Yo bailar, también hasta el 80 cuando fui a ver claro. Almendra, pero incluso Bailar cuando... era de idiota, ¿entendés? Claro. Y de pronto, no sé, muchos de ustedes se habrán sentido dentro de esa gran división que eran chetos, pardos y rockeros. Entonces, para los más jóvenes nosotros nos dividíamos así. El cheto era lo más odioso, por supuesto, porque era nada, tenía plata y usaba... Representaba y todos los usaba valores Wrangler, de una todo lo que sociedad. odiábamos. El rockero era un dictadura. tipo que... El pardo no tenía conciencia de sí mismo. Era pardo, iba a bailar a los boliches Ramón Mejía. Escuchaba a los Rolling Stones, escuchaba Usaba, Creedence. claro, no importa, la pasaba bien. La pasaba bárbaro. Y tú usabas zapatos color khaki. Y estaba gozoso y no se daba cuenta. En cambio, los rockeros éramos los que... Los más nerds fuimos nosotros, Sí, perdón. sí, más Eso fascistas, sin lugar a como que- dudas. Fascistas inconscientes. Claro, ¿qué se podía hacer y qué no se podía hacer? Después de muchos años, cuando el rock se convierte en algo masivo, piensen que a fines de los 70 o durante la dictadura, alguien llenaba obras. Sí, pongamos un hecho histórico que Serú sucedió Girán ahí, tocó Pedro. en 3 obras, ¿no? Antes del 82. Había ya hoy. También hubo una apertura, no hubo una apertura, en Pero realidad. eso fue en el 82 ya. No, en el 80 la reunión de Viola con los rockeros. Bueno, 1980, no, hay una apertura ahí que se da para descomprimir un tema dictatorial y la reunión de Almendra y de Manal está dentro de ese marco, está en ese marco. Y después, bueno, Malvinas, Festivalidad de la Solidaridad. Digo, la palabra rock nacional viene de ahí. Si uno revisa la revista Pelo de los 70, se habla de rock argentino o música progresiva. Cuando se habla de rock nacional, se habla a partir de la impronta del Festival de la Solidaridad de Malvinas. Después quedó eso de rock nacional. Yo creo que nunca se hizo una discusión medianamente importante sobre el tema, pero no por un tema semántico, lingüístico, sino más por un tema ideológico, y quedó, navegó. Y bueno, hasta el día de hoy muchos de nosotros decimos rock nacional.
como si los otros... También porque algo que decía Pedro, me decía a mí la otra vez, también en esa época existía para nosotros en ese universo muy cerrado el rock anglosajón y el rock nacional. No conocíamos, por un tema de información, de otros rock muy importantes que sucedieron en la década del 60 y del 70, aunque parezca una nerdeada, el rock japonés, el rock alemán, el rock francés, el rock peruano es importantísimo, sobre todo a partir de los 60 con los Saicos hasta llegar a la década del 80 en esa famoso documento del rock contra el pituco, que sería el cheto en Perú. Digo, con lo que fue de convulsionada la sociedad peruana en los 80, ¿no? Bueno, todo eso no existía, esa información. Y también hubo otro tema que me parece a mí importante señalar con el tema de la música y del rock, es que a partir del año 76 los discos acá no llegan. Nosotros teníamos un retraso de por lo menos 5 años con lo que escuchábamos. Escuchábamos bandas que creíamos que seguían tocando y se habían separado hace 5 años, ¿no? Y hubo una vez un fenómeno interesante que excedió todo cálculo previo, que fue la presentación de videos en el Luna Park. Y eso fue un lleno total como Adiós sui generis. Eso fue en el año 1980. Explotó el Luna Park, era una cosa increíble, no se sabía de dónde salía la gente. Ir Luna Park lleno mirando así videos. Porque nadie había visto videos hasta ese momento, solamente existía. La canción es la misma en el Lara. Y en colores. Y en colores, todo en colores en el Luna Park. Claro, les voy a explicar a los chicos, a los más jóvenes, que era tal la falencia de audiovisual con respecto al rock, que yo creo que vi 27 veces la canción es la misma. Me parece que te gané. Sí. Y la gente ya sabía las partes, gritaba, ahí entra, le habían puesto Felipe al cartero que le llevaba las cosas. Había un plano desde abajo de... Peter Grant, el manager, dejaba de robarle la plata. Puteaban. Preocupándose por la plata de los integrantes de Led Zeppelin. Sí. Era increíble. Multimillonario, ¿no? Ya para esa altura los tipos. Plano de abajo de Robert Plant, pantalón ajustado. Pantalón ajustado. Notoriamente testículos marcados. ¡Ponete corpiño! Le decían. Y entonces había una cosa que tenía que ver precisamente no con simplemente no poder ver rock en otros lados, porque no pasaban en televisión ni nada. No tener cómo comparar. Claro. Eso era importantísimo. Y aparte, tener un lugar donde juntarse con gente parecida a vos, ¿no? Que es lo que siempre nos ocurre. Bueno, tiene una cosa de comunión. El vivo, la banda en vivo y la comunión es como lo más identificativo del rock. Y respecto a ese tema, después de esto, cómo pasar algún video para que no sea paródico el video también, porque era reforzar algo que no tenía sentido, a mí me pareció que lo mejor era el vivo para salir también del esquema en TV. Digo, el esquema en TV lo que daba era por ahí de una buena banda lo peor del músico porque tenía que actuar. Y actuaban mal, no tenían narrativa, en general hay excepciones como siempre. Claro que sí. Recuerdo en este momento el video Close to Me de The Cure, dirigido por Tim Pope, que está basado en un corto de Polanski del año 62 que se llama 4 hombres y un armario. Es un corto maravilloso, pero hecho por un cineasta. Y a veces también corría el riesgo de uno terminar mirando el video como si fuera una película y no escuchar la música. Eso pasó en varios videos. Entonces yo resolví pasar por el vivo, acordado con Pedro, porque tenía mucho material en vivo, que creo que ahí es donde se ve una banda más allá del estudio, donde se puede ver en su mejor expresión. ¿Video el próximo? Sí. ¿Podemos pasar los otros dos juntos? Así, porque así ya... Dale, los otros dos juntos, perdón. La línea de Zeus. Microhistorias de rock por Marcelo Economidis. Rastrear el origen de algo, más allá de las condiciones objetivas y el autoritarismo de la subjetividad, siempre lleva implícito una parte de mito. El rock argentino comenzó como un malestar en la cultura, cuando las calles de Buenos Aires exhibían un tour de cicatrices,
obra de las dictaduras militares instauradas desde 1955. Ya no alcanzaba con la procuración de terapeutas que la ciudad ofrecía para amortiguar el desasosiego de una generación. Eran tiempos de utopías totalizadoras. La contracultura y las vanguardias artísticas se fundían con las organizaciones políticas. Ese maridaje de objetivos comunes duró un corto tiempo. El ascenso del movimiento de masas al gobierno y la opción de la lucha armada bifurcó senderos, allanando el camino de los enemigos íntimos. La coexistencia simultánea de varios mundos dejaron algunos ejemplos episódicos. Almendra y Aquelarre contenían en sus formaciones el vector que las unió, el bajista y compositor Emilio Del Guercio. Tanto Del Guercio como Luis Alberto Spinetta tuvieron una efímera militancia a fines de los 60 en Jaén, Juventudes Argentinas para la Emancipación Nacional, organización política de un difuso nacionalismo de izquierda que luego confluyó en estructuras políticas más amplias. En el segundo disco de Almendra, editado en 1970, la balada Camino Difícil sintetizaba en sus líneas poéticas la tensión existente entre la política revolucionaria y el ideario del bucolismo hippie. 2 años después, ya en Aquelarre, la canción Yo seré el animal, vos serás mi dueño, contenía una prosa críptica sobre el proceso revolucionario. Hacia mitad de los 70, Miguel Cantilo se radicó en el Bolsón y hasta allí llegaron Diego Villanueva y Alejandro Marazzi, la base rítmica de la agrupación La Banda del Oeste, para formar el Grupo Sur. La Banda del Oeste había tenido su bautismo militante al abrir el frustrado concierto llamado Festival del Triunfo Peronista en 1973, organizado por las Brigadas de la Juventud. Cantilo, años atrás, rechazó la propuesta realizada por agrupaciones peronistas para componer La Marcha del Retorno, una elegía para el líder exiliado. En un rapto tardío, con Perón ya fallecido y el loperreguismo desplegando su furia sobre el territorio, grabó la leyenda del retorno. Billy Lijan a las montañas va. La historia del músico mendocino, de origen estadounidense, Billy Lee Hunt, es la excepción para el rock argentino. Hunt, líder de la agrupación Los Caravels, tuvo militancia orgánica en el peronismo combativo. Ser rockero, presidente de un centro de estudiantes y peronista, era comprar en un pago el certificado de defunción. Su vida quedó en manos de los sicarios, engrosando la lista de desaparecidos de la última dictadura cívico-militar. El hecho pasó desapercibido. Durante décadas fue ignorado por cronistas e historiadores, hasta que un músico coterráneo, Miguel López, recreó la odisea del secuestro de Hunt en una memorable canción. En este desierto no hay amor. Entre la sangre y el tiempo, el rock argentino eligió un tercer tiempo. Ni liberación ni revolución. El tiempo elegido se detuvo en la estación de la aceptación, para luego esgrimir una certeza contradictoria, el rechazo a un mundo que lo cobijó. Fue la época en la cual el rock desplegó su mayor arsenal ideológico, ni cómplice ni activista, con el riesgo de la urticancia cuestionadora, pero alejado de la actitud revolucionaria. La militancia tuvo su trágica derrota. El rock también, aunque no se note.
Recién me doy cuenta. Este audio que terminás de escuchar puede ser usado en tu contra. Polémica, como siempre, otra vez el rock y el disenso. Mostramos ahora cómo otra vez el rock muestra divisiones, sí, claras divisiones en la política argentina. ¡Paramos un poco, muchachos! El rock vuelve a ser prenda de división en la Argentina. Sumado al incremento de la papa, otros aumentos traen la protesta de la gente. Primero subió la papa y ahora subieron lo compacto de Motley Crue. Lo de Motley Crue, carísimo. Acatando el reclamo popular, en el Congreso Nacional se discutía abrir la importación de otros productos para bajar los precios de algunos compactos. Nosotros proponemos la importación de CDs de Ajá y Durán Durán. Eso es un sorete. Eso es música pop. Claro, es música pop para soretes. Es música que se puede bailar, claro, para que bailen los soretes. En este escenario conflictivo, el gobierno también proponía subsidiar la producción de discos de los Redonditos de Ricota. La oposición salió a criticar. Yo nunca entendí la letra de Los Redondos. Por más que me fume un troncho, yo al Solari no le entiendo un carajo. Compactos de Sabina y Serrat serían parte de la oferta oficial. La oposición volvió a atacar. Yo no estoy de acuerdo con cortar rutas, pero si me traen a Sabina o a Serrat, y yo me pego un corchazo. Yo prefiero escuchar a Motorhead. Motorhead a mí me dan ganas de fifar. Pero además de la inflación, también se abrió la polémica del supuesto cambio de votos por productos musicales. A cambio de votos nos ofrecen compactos de Vangelis y Yeti, esos boludos sinfónicos, una vergüenza. Quieren votos, que nos den discos de King Crimson. King Crimson. Oh. Zapa. I'm obsessed and deranged. I have resisted for years, but very little has changed. Una pena. Otra vez el rock era parte del conflicto entre hermanos. La intolerancia social llegó a un extremo cuando en las inmediaciones de la Estación Constitución se enfrentaron la barra brava de Miranda con la de Leo García. Nosotros salimos de caño cantando Morrissey. Hay que entender a la gente. A mí una vez me agarraron con un pedo de ginebra grosso. Me hablaron mal de Zeppelin y les abrí la cabeza de un botellazo. Graves fueron los disturbios. Los provocadores fueron identificados. El fan club de Miranda. Estas son. Es la guitarra de Lolo. Las tendencias se agudizaron y cada uno en el caos defendía su bandera. Hilda Lizarazu, o Paddy Cantilo. No quiero arruinarlo, volverlo a hacer. Sui generis, música acústica sui generis. No vengan con otra cosa. Sui generis. Los argentinos otra vez en la encrucijada. Un sueño difícil de construir, un anhelo de bienestar es, en verdad,
la única base de tanto conflicto. Somos de Leo García, tenemos aguante. ¿De Leo García? Y damos la vida por Morrissey, damos la vida. Rock, cerveza y ponerla y fifar. Bueno, si les parece, hagamos una pequeña vuelta sobre esto y después abrimos algunas preguntas de la gente, ¿les parece? Sobre el tema del rock y política, me parecía interesante pensar, en los 70 el rock como contracultura parecía ir por un camino medio diferente al de la política, y en los 80, cuando nosotros pensábamos la muestra, hay momentos de mucha genialidad con la política partidaria, pero también hay posiciones políticas, obviamente, pero en general tuvieron hasta los 90 con una crítica más abierta con el menemismo. El rock parecía ir por otro lado, ¿no? Es decir, ¿cómo piensan esa relación? Es un maridaje complejo, pero bueno, a mí me parece que... voy a empezar al revés, voy a empezar por los 90. En los 90 lo que sucede es que el vacío de la política hizo que los músicos de rock fueran lo representativo de lo social, en algún punto, y también de la política. En los 70 me parece que en algún momento hubo un periodo que podríamos decir que es el periodo 69-73, donde habían intereses en común. Me parece que el proceso que se da desde el 73 al 76 con las radicalizaciones hacen que esos caminos se bifurquen. Y en los 80, desde el punto de vista del rock, me parece que es el momento en que realmente sí aparecen las tribus urbanas, que en los 70 estaban mucho más desdibujadas, porque el tema era entre la política y el rock, y en los 80 ya las tribus urbanas hacen eclosión hacia adentro, porque también en los 80 se incorporan muchos sectores a la cultura rock que antes no estaban cercanos a esa cultura. Digo, Soda Stereo, Virus, todo lo que fue el nuevo rock de los 80, hizo que determinados sectores se plegaran al rock y se convirtió en un fenómeno masivo. Y por otro lado, los sectores populares también, vía riff, vía el heavy metal, también se incorporaron ahí. Entonces me parece que por eso fue la resultante de todas esas tribus, digo, punk, heavy metal, poperos, dark, blueseros, nakam pop. Todo eso fue un fenómeno más de los 80. Y también la salida de la dictadura agigantó ese tipo por ahí de contradicciones hacia adentro, ¿no? Al hacerse más masivo. Y me parece que también ahí la industria le encontró la vuelta al negocio del rock. Antes, en los 70, la industria le encontró por ahí la vuelta, pero los músicos no. Si bien siempre fue afuera, nunca hubo discusión sobre que era una industria y que se generó como una industria y un negocio. Pero bueno, me parece que ahí hay más temas para discutir, es un debate muy amplio que por ahí no vamos a terminar hoy. Y no sé, Pedro, vos, ¿qué te parece aparte de...? Siempre hubo una tensión entre, bueno, che, el rock es un negocio, no es un negocio, entonces siempre en esa galaxia medio de inocencia, todo sistema tiene como una base de inocencia, que por ejemplo en el fútbol son los hinchas de fútbol y en el rock es el público, y un núcleo al cual esa inocencia venera o admira o sigue, que son, no sé, los jugadores de fútbol, que no necesariamente tienen que ser del club al que están jugando, simplemente tercerizan la misión de ganar un partido y se les paga por eso. Y en el rock también, de la misma manera que le gritaban a Peter Grant, ¿cómo se llama? Peter Grant, el manager del Zeppelin. Claro, la gente decía, corría los Zeppelin y decían, vos sos el que te llevas la plata. Y después la película terminaba con un avión que decía Led Zeppelin, y tenía un avión privado los tipos, y todos unos millonarios, y estaba bárbaro. No, y aparece un Rolls Royce en un momento. Y aparece un Rolls Royce, bueno, Lennon tenía un Rolls Royce pintado, qué sé yo, pero más allá de eso, uno cuando admira tiene una capacidad también de negar una parte, si no, no puede admirar todo. O de pervertir esa parte. O de pervertirlo, qué sé yo, pero en este caso me parece que en el caso de la política también el rock funcionaba de una manera como una especie de pelotero donde la rebeldía
no articulaba políticamente con un cambio, sino simplemente con un refugio. Como si... Se pasó del refugio de los 70 a la insolencia por ahí de los 70, una insolencia un poco más claro, cuestionadora, no sé. Sí, pero una cosa transgresora, pero que no terminaba de articular en institucionalmente participar políticamente, simplemente en cuestionar o dar un refugio. Siempre en todo esto estamos sacando las excepciones, ¿no? En todo. Digo, también hubo algunos músicos que tuvieron participación política más activa, pero no fue como un fenómeno de conjunto, digo. Claro, pero digo, es un lugar donde esa rebeldía no se forma como para, no sé, generar un cambio en un sindicato, en un movimiento, en algo que de verdad pueda provocar un cambio, sino un lugar de resistencia y hasta de autogestión, ¿no? Es decir, más allá de estar en contra del capitalismo, se metía parte del capitalismo, ¿no? Si el comunismo va y se puede quedar con la propiedad privada, y el rock va y la puede dejar con olor a porro, pero después se va. Quiere decir, no había algo que... O puede tomar la casa. O puede tomar la casa, pero en algún momento viene alguien y lo saca a patada. Digo, es decir, echar a 2 hippies es lo más fácil del mundo. Con solamente tirar el porro afuera salen. Entonces ahí aparece esa cosa donde hoy lo charlábamos. Decir, che, ¿el rock era como un pelotero para rebeldes o era un lugar donde se podía acceder a la rebeldía? Porque gran parte del rock estaba formado, por lo menos nosotros sentíamos muchas veces, por un montón de gente que no encontraba un lugar en otro lado, que no podía pertenecer a ese travoltismo, que no, digamos, que no podía... Pero el retorno de la política en los 80 ya ahí abrió generó algo. otra cosa. Por ejemplo, a mí me abrió un espacio también. A mí me generó eso. Yo dejé un poco el hipismo y fui a militar, es decir... algo de eso pasó y eran como mundos escindidos. Sobre todo cuando vinieron los 80 y nosotros, los que teníamos ese rock setentista más cuestionador, nos encontrábamos con un rock que era más divertido, sacate el mocasín, que era un más jodón y que parecía ir a disfrutar del mundo más que a cuestionarlo, ¿no? Sí, por pero también tenía una razón de ser en ese momento. Digo, obviamente, la liberación de los cuerpos y toda esa historia era... periodo postdictatorial, era como de manual que iba a suceder eso. Tampoco fue, los 80 son homogéneos, como ningún proceso histórico. Pero había algo, cultural. perdón, y antes de empezar, algo del porchuvieco que tenía que ver con eso. ¿Cómo Porcheto va a ser un tema que se pueda bailar? ¿No? Cómo el tipo se conmovía frente a las emociones, el capitán Beto, pero de pronto cuando el otro decía bailando en la vereda y gozando, un montón de nosotros fuimos como, nos fuimos para atrás. Como, se vendió. Se vendió, decíamos, ¿viste? Como si... donde mejor si se vendió, va a cobrar. Claro, pero era algo de eso, la muerte de la ilusión. Ustedes, como cuando mucha gente se entera que la perra Lassie son muchas perras. Perdón si hoy alguien se enteró de esto. ¿Sabían eso? Hay gente que no sabía que eran muchas perras. Pensaba que una sola perra abría la puerta, subía al bondi, llenaba una planilla de la FIP, todo. ¿En serio? Y no, agarraban varias perras, las tenían, le ponían tintura y aparte, si va a depender una serie, tenemos que hacer 26 capítulos, vamos a depender de una perra. A ver, si se nos atraganta la perra, ¿qué hacemos? Con el doggy. Se murió la perra, ¿no hay más serie? No, tenemos 26 perras parecidas. Entonces el día que uno se entera de eso, como alguien te dijo esa vez lo que le dijeron a Diego, y entra como la fascinación se ha roto, ¿no? Uy, el tipo que jugaba en tal equipo lo hacía por plata. Uy, el rockero en realidad, que el gran tema del rock, porque de estar vendiendo cierta honestidad y cierta falta de sentido de lo material y de desprendimiento y formas de vida, que cuando de pronto decís, ¿cómo el tipo resulta que este músico que yo lo sigo tiene semejante auto? ¿Cómo tal cantante tan progre tiene a la sirvienta vestida con uniforme, como se decía de un tipo ahí, ¿sí? En cambio, porque el rock propone una forma de vida, los Pimpinela no le quieren enseñar a vivir a nadie, ¿entendés? Entonces no están sujetos de sus declaraciones, ¿no? Y el rock muchas veces, no vamos a empezar a ver quién hoy, hacía declaraciones que vos decís, pero mira este tipo, ¿no? Cómo va cambiando, o cuánta ignorancia con respecto a un montón de cosas que ocurrían. Para cerrar esta parte, diría que era difícil ese lugar del rock como refugio que se había generado
a partir de dictaduras, a partir de Onganía, a partir del proceso, en un momento donde, verdad, ya la rebeldía se podía encontrar, o se podía articular políticamente, ¿no? Donde podías ir a militar a un partido, un trosco, peronista, lo que se te ocurra, y en realidad el rock entonces quedó como la oportunidad de seguir un poco sobreviviendo, ¿no? Como si fuera como una extensión del entretenimiento de otra forma, con otros prestigios, ¿no? Porque el rock a sí mismo se ve prestigioso, se ve parte de algo importante, ¿no? Se ve, no se ve como un artículo de consumo, que lo es, sino al contrario, está todo el tiempo defendiendo. Inclusive siendo un artículo de consumo, defiende un valor simbólico constantemente, claro, que es una característica del género por ahí. Y muchas veces se había dicho, y se puede ver por ahí, rastrean, una de las tesis de las conspiranoides, ¿sí? Es que Woodstock fue organizado por la CIA. ¿Sabían eso? Sí, claro, antes de decir... Y también sabían que, por ejemplo... Los pibes se pueden volver contra el sistema. ¿Qué hacemos? Droguémoslo, así quedan pelotudos mirando, haciendo... Y el dato de eso tiene que ver con que varios popes de la contracultura norteamericana eran hijos de generales. Jim Morrison, David Crosby, otro de Jefferson Airplane también. Coincidentemente eran hijos de altos generales norteamericanos. De hecho, el padre de Jim Morrison fue el que hizo la falsa bandera del ataque al Golfo de Tonkin en el año 64 con la guerra de Vietnam, en el cual fue la excusa para la entrada de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Fue el padre de Jim Morrison, cantante de los Doors. Entonces, a partir de eso, en estos tiempos, con las redes y todo, se armó una especie de conspiranoia, donde siempre hay alguno que tiene un documento que no tiene ni la CIA, que dice que el rock fue armado directamente como una estrategia de laboratorio. Sería muy fácil interpretar, ¿no, Gabriel, toda la historia de ese lado, ¿no? De las conspiraciones. Las conspiraciones existen en la historia, pero la historia no se construye con las conspiraciones. Podría ser algo parecido a eso. Bueno, eso hoy está en boga en las redes, ¿no? Sí, y de hecho, perdón, y ya cierro, el chiste precisamente que demuestra que el rock y la política no convivían, es que vos escuchás a La Baña diciendo Motorhead y te causa gracia. El humor consiste precisamente en mezclar dos cosas que no tienen que ver entre sí. ¿Se entiende? ¿A todo el mundo le podría sorprender un termo con la cara de Cristina? No. Pero un termo con la cara de Stolbizer causa gracia, porque va a salir siempre agua tibia de ahí, obviamente. Entonces, o La Baña tocando en AC/DC. Claro, entonces eso causaría gracia. Ahí es donde nosotros socialmente no vemos al rock y a la política juntos, porque cuando los mezclamos causa gracia. Causa gracia. ¿No? Exacto. ¿Querés seguir con la pregunta? No, solo para ir cerrando, digamos, abrir un poco algunas preguntas del público y después ya cerramos. ¿Le parece? ¿Alguno que quiera preguntar sobre algo ligado con lo que quieran? Pero sobre Peter Capusotto y sus videos, mejor. ¿Cómo salió Banfield? 4-4-2 o 4-3. Claro, 4-3. Mañana no se fue nunca. La televisión masiva, no. Yo creo que no es que terminó la televisión, es que se multiplicó. La televisión no terminó, quedó un formato donde se ve algo masivo, pero vos tenés un televisor encima ahora. Entonces, de Peter Capusotto, puede ser, sí, pero no lo estamos, por lo menos en los próximos 15 minutos no creo que suceda. Y es muy difícil pensar un formato para hoy. Sí, también. sí, no sé, a veces lo pensamos en redes, incluso a mí cuando, viste, hay una cosa de, pero ¿se separaron o no se separaron? ¿Siguen o no siguen? ¿Qué son? Como los fabulosos Cadillac, ¿no? No, seguimos yendo a comer. Sí, por eso, pero no lo sé. A ver, hay cosas que son... las épocas y los contextos marcan más las cosas de lo que nosotros suponemos.
¿sí? Esto quiere decir que, digamos, una cuestión de tanto libre albedrío podría ser falsa cuando suponemos que uno puede volver a hacer esto y va a funcionar o uno tiene ganas de hacerlo. De hecho, yo veo cosas así y digo, uy, la falta del ritmo, o aparecen personajes, apareció Patti ahí, ¿no? Digo, hay cosas que también son de una época y de un momento. Y entonces, quizás como el rock también, hay cosas que son... Hoy hablábamos de eso, de decir, che... Aparte el rock hoy no es una música hegemónica. O sea, cuando está la pregunta, ¿el rock murió o no murió? Realmente hay que preguntar si es hegemónica en la franja juvenil, porque el rock tuvo su origen en los jóvenes, en una rebelión juvenil, comillas, ¿no? Así que hoy me parece que no es una música hegemónica. Yo tengo un concepto más amplio del rock, porque por ahí eso lo que decía antes, esos bordes porosos que tienen, digo, las mejores experiencias de rock que escuché están cruzadas con otros géneros, siempre que no se le note el hilo de la costura, ¿no? Digo, ponerse un poncho para hacer un carnavalito no es no es la forma, digo. La forma es musical siempre y no estética. Así que dejó de ser hegemónico. Aparte, si murió, vamos a suponer que el rock murió. ¿Y cómo no va a morir si murió el jazz? Digo, me parece una música mucho más rica en su propio lenguaje musical. Si murió el jazz, ¿por qué no iba a morir el rock? Me parece que ninguna de las dos murieron. Se han metamorfoseado y se han complementado y ha salido otra cosa, y hoy los jóvenes escuchan otro tipo de música, tienen otro parámetro incluso de audio para escuchar, una cuestión un poco más técnica, pero escuchan otro audio, escuchan otros volúmenes. Eso es, no sé, nosotros, vos también te habrá pasado, yo he quedado sordo semanas enteras de salir de un concierto en la década del 70 y del 80. Hoy eso, por suerte, no existe más. Sí, Entonces, hay algo con los géneros y los volúmenes. No sé por qué. Viste que de pronto pasa un... Pero hoy, ¿sabés que esos mismos artistas tocan esos volúmenes? Un Ford Fiesta y no pasa escuchando Piazzolla al mango, sino que pasa escuchando reggaetón. ¿Viste? Vos decís, ¿por qué reggaetón? ¿Por qué el tipo no viene escuchando Eladia Blasquez así con todo? Julia Senko, el chabón. Pero no te olvides que también el rock se escuchaba así al mango en los por eso, autos. por Era eso, como el reggaetón, era lo mismo. Claro, sí. Había algo ahí. ¿Alguna otra pregunta? Violencia arriba. Sí, no sabe cómo quedaba Diego. Porque aparte no es Diego, eso es el engaño, Aparte es otra persona. Un esfuerzo. Viste que Diego es como, vos no ves un tipo disfrazado de señora, ves a una señora. Y entonces era muy trabajoso ese nivel de energía. Sí, es más, lo teníamos que grabar a lo último porque ya Diego quedaba hecho mierda. O sea, no podíamos grabarlo a la mañana porque ya no servía para nada. Sí, creo que era el más pretencioso también desde el punto de vista de producción, ¿no? Y hay algo ahí que tiene que estar también ligado con lo que presentaba el griego de entrada, con esta idea de el desafío de que esos videos puedan ser inquietantes, la música, ¿no? Como lo podían ser los sketches. Esa misma pretensión, no un relleno, pero lo más fácil del mundo era poner un video o hubiéramos hecho mucho dinero diciendo, ¿quién sale? ¿Quién saca un disco? ¿Qué sé yo? Bueno, César Van Purredón. Bueno, vamos, mandá. Y sin embargo había una búsqueda ahí que terminaba siendo lo mismo que impulsó el resto del programa. Hay muchos personajes en Peter Capusotto porque había leyes internas de exigencia que consistían en que cada programa tenía que tener... que cada programa tenía que tener 2 personajes nuevos. Era una exigencia. Cuando empezó a funcionar Pomelo, dijimos, bueno, vamos a aflojarlo porque ya está funcionando. Vamos a convertir... Lo primero que dije, Diego, no podemos hacer de esto a Riquelme del Toti Siliberto o un personaje de esos que le sacás el jugo, el día de mañana te tiran por una ventana en 2 segundos. Siempre. Y entonces había algo que se correspondía también con la misma exigencia que él le ponía a los videos, que es siempre
volver a sorprender a punto de arriesgar, porque uno dice, che, ¿cómo puede haber tantos personajes que hicieron, que funcionaban y que estaban buenos? Porque hay un montón que no se acuerdan ustedes que no funcionaron. Y en eso también había un riesgo. Él podría agarrar y decir, bueno, mira, pongo Beatles, pongo Police, pongo más o menos, le gusto a todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Como un montón, una gran Aspen que no le molesta a nadie. Y sí, Aspen, viste, está ahí, qué sé yo, no molesta, está bien, qué sé yo, es como, viste, como comprar un Casanto, un Filadelfia, está ahí, ¿te mató? No, pero una cosa así. Y entonces, pero no, al contrario, eran como videos de, che, boludo, fíjate, así, y entonces ahí me parece que ese esfuerzo de la producción del personaje también tenía una continuidad con el esfuerzo del griego, como decía, de buscar algo que también sea que no se haya visto. Y de verdad, y creo que no es que no se hayan visto, creo que tampoco se van a volver a ver por las cosas, por lo arriesgado, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Allá, sí. Hay dos. ¿De hacer? A ver, no, podían salir rápido o, digamos, crearse rápido o... Generalmente se dejaban siempre para último los chistes más pelotudos, porque nos divertíamos mucho con eso, cuando ya no había que esforzarse, como ese tipo que hacía yoga, que en realidad presentaba cosas que hacía con una yoga para colgar la ropa, una yoga para... un chiste pelotudísimo. Y entonces eso se dejaba siempre para último. Te podría decir que había personajes que por ahí eran muy divertidos de grabar, como Ricky Balboa, el que era un coreuta, que es también una observación sobre el rock, ¿no? Porque el rock tiene esas categorías donde está el cantante adelante, y todos estamos acostumbrados a ver esa estructura casi... y la disección de cada uno con el instrumento. Sí, el bajista es así, el baterista es así, el cantante es así. Siempre el vemos frontman de la misma manera, ¿no? Y de pronto el coreuta, ¿por qué un coreuta no puede ser estrella? Y de pronto nos colgábamos con eso. Porque no un puede. Tipo que hace coros y no. Entonces el tipo sacaba un disco solista que hacía coros nada más. Y claro, obviamente. Y entonces eso era muy divertido porque Diego, yo le agarraba y le decía, hace un coro con esto. Y empezaba a cantar con la guía telefónica. Y Rodríguez. Y eso eran cosas divertidas de hacer, ¿sí? Muchas veces lo que parece que es divertido, lo que están viendo ustedes, en realidad es un dolor de bola. Yo me acordaba, recién estábamos mirando la vergüenza de ver a Luis Almirante Brown. Y me acuerdo un día con Diego que estábamos re preocupados porque no le sacábamos la canción grosera. Y estábamos ahí, habíamos puesto pétalo de cosas, así, luna sin sal, ¿viste? Y yo todas unas frases tremendas y nos estábamos así. Y había una señora y nosotros estábamos para sifón de leche, ¿no? Sifón de leche era... No, morcilla de crema tampoco, no, morcilla de crema. Y la señora miraba y nosotros estábamos así. Ah, sí, ya está. No, raba con peluca, sí. Y seriamente. Como la chica de limpieza de la casa del Tata que escuchaba. No. Miraba cuando Diego cantaba. Estaba una señora limpiando en la casa donde estaba el estudio. Le decía, no, raba con peluca. Y la señora miraba como... y claro, nunca sabía de qué se trataba, o sea, una banda, a la mañana aparte, claro. Una banda de psicóticos. Habrá dicho, pobre Diego, dice, uy, mirá, pobrecito, había venido una colonia de rehabilitación. Pero nada, es eso, hay un montón de cosas que a veces parecen divertidas y en realidad es como, no es muy serio, ¿no? La producción de un programa humorístico es una cosa rara, porque se supone que tenés que estar divirtiéndote y no todo el tiempo estás divirtiéndote, ¿no? Es como un artificio. O sea, ser profesional es postergarse uno. O sea, Diego no puede estar a ver si va a divertir o no según como su estado de ánimo. El tipo venía como el orto, igual tenía que ser divertido. Y cuando uno es profesional se posterga uno, no importa el estado de ánimo en que está. Vos sos cirujano y sos profesional, no estás pensando que perdió Banfield. Decís, concha de tu hermana. Y ahí, o así que sos hincha de Lanús. Eso es postergarse. Y en ese sentido es un poco lo que decía el griego con respecto a la lección de la música, ¿no? Que no es que voy a darme el gusto yo nada más, sino, bueno, pensarlo, ¿no? Y eso era
una gran parte importante del programa. ¿Cómo? Mickey Vainilla viene de un personaje anterior de una obra de teatro que se llamaba El Facho Martel y entonces con Diego estábamos pensando, Diego, lo primero que íbamos a hacer era un cantante de protesta de derecha, un Bob Dylan de derecha, pero había una película de Bob Roberts, el ciudadano Bob Roberts. El ciudadano Bob Roberts, donde el tipo, y aparte cantante country de derecha hay un montón. Lleno. Y entonces, para no hacer el alemán obvio, que podría ser Mickey Vainilla, del alemán Mickey Vainilla te sale la alemanidad cuando se enoja, dijimos, vamos a hacer todo lo opuesto, que es el cantante de Miranda, que es una actitud del pibe, una actuación, y nosotros tomamos esa actuación. Y la esencia, en realidad, ocurrió acá. Nosotros editábamos a 4 cuadras de acá. Y un día yo le pregunto a la recepcionista, ella vivía en Villa Urquiza, y digo, ¿y vos qué haces para volverte? No, me tomo el 122, después el 344, después el 345, 8 colectivos se tomaba. Y le digo, ¿pero por qué no vas en tren? Ay, no, está lleno de negro, dijo. Y ahí estábamos con Diego y ahí empezamos a decir, Pero aparte lo que tenía bueno el personaje era que después terminaba diciendo, yo solo quiero tocar pop. Claro. Eso era otra declaración de principios sobre el rock. Y ahí estaba, bueno, la supuesta bajada de línea que había y ese nazismo cotidiano, ¿no? Que estaba en una recepción, una chica que trabajaba en recepción, simplemente. Y ahí dijimos, mirá todas estas cosas, y ahí empezó a hilvanarse el personaje. La cortina es una broma. Una broma que... Es que Jagger era fanático del programa. Es una broma que surgió de suponer a un Citarrosa haciendo versiones de rock, ¿no? Que era también mezclar esas cosas que por ahí, esas fusiones de las que hablaba él, raras, ¿no? Que era la época ¿te acordás del Boss and Stone y del Boss and Sí, los discos de Boss and que Stone. no era agarrar, que todo el tiempo eran Boss and Palito Ortega, Boss and Pugliese, Boss and D'Arienzo, y creo que ahí entonces empezamos a joder de hacer un Citarrosa. Como le dije una vez al Tata Cedrón, vos sos más punk que 2 minutos. Claro. Me dijo, no, ¿cómo me decís eso, hombre? Me decía. Claro. Bueno, hay algo de eso también, ¿no? Que en la búsqueda de lo punk a veces no está nada más que en la etiqueta de lo punk, sino que hay un montón de cosas punk por un montón de lados, qué sé yo, no sé, para mí Jorge Corona es punk, ¿qué quieren que le diga? Entonces, bueno, surgió ahí. Mira, el programa creo que era más transgresor en lo musical que en lo humorístico. Es decir, siempre me pareció a mí más provocador todo lo que hizo el griego. Y eso lo humorístico para mí tiene límites en la transgresión, bastantes. Y sobre todo por la historia del país. Hay cosas que para mí no se puede hacer humor, decididamente. El humor más que tener límites tiene consecuencias. Si vos podés hacer el chiste que quieras, después bancátela, ¿no? Yo hago chistes sobre musulmanes, y agarran y te preguntan, te mandan un mail, ¿no podrían dejar de hacer chistes sobre Mahoma? Puede ser. No, somos franceses. A Salman Rushdie no le gusta esto, claro. ¿no? Somos franceses, hacemos humor. Podrían dejar otra vez, otra tapita, ahora hacemos otra tapa. Dijeron. Los contextos dan los límites para mí, los contextos sociales, los contextos históricos. Sí. Ahora, el día que te manden un mail y te preguntan en qué horario trabajás, yo ahí, y si salís para comer o no, ahí yo me preocuparía ya, ¿no? Me dice, ¿qué horario trabajan, chicos?
Y ahí sí. Bueno, esos son los límites del humor también, ¿no? Lo conté al principio, pasa que no estás atento y no anotás. Pero más allá de eso, no, te cuento. El programa surgió porque estábamos cercanos. Yo tenía gente conocida en un canal que se llamaba Rock and Pop TV, que no dependía de Rock and Pop, sino que simplemente tenía la marca. Y entonces me dijeron, che, ¿quieren hacer algo donde Diego haga como un VJ? Sí. Y entonces él lo convocó al Griego y ahí, esa fue la raíz del programa. Y después Diego se empezó a aburrir un poco, nos aburríamos del personaje de Peter Capusotto y empezamos a llevar vestuario del teatro. Y ahí se hizo, el primer personaje que se hizo se llamaba Bobby McFerrin, que era Diego haciendo una... Y ahí se empezaron a hacer los personajes, pero un poco como una variable del... Y Juan Carlos Pelotudo es un poco también el origen de eso de... Sí, también. El fogón tocando mal, ¿no? Todos estuvimos en un fogón donde alguien tocaba mal. A veces la idea de hacerlo sobre el rock era porque estaba en un canal de rock y porque nos marcó fue una manera de agudizar, en vez de ampliar, profundizar. Y vos agarrás y dices, vamos a hacer humor sobre rock, entonces metés la lupa, está más cercana, ¿se entiende? Entonces eran todas las variables sobre el rock, no era nada más que el rock como los cantantes, sino el rock como rockeros. Y entonces Juan Carlos Pelotudo es ese pibe que quiere cantar una canción de rock para levantarse minitas en un fogón y le cuesta. Y ahí apareció un personaje. Y después iban apareciendo distintos personajes, pero siempre dentro del rock. Después se fue desdibujando, el programa se amplió y aparecieron otro tipo de personajes. Pero la base fue decidir que, de la misma manera que la música que se pasaba era rock, ¿no? O sea, Sí. Y después, así como él se salió del rock y de pronto un día había flamenco, nosotros también empezamos a plantear personajes como el padre progresista, que no necesariamente está referido a la cultura rock, ¿no? Al contrario. Una más. ¿Cómo ¿Qué dijo? No escucho. Sí, fracasamos. Yo fui a España y Una todo. historia de fracaso se llama esto. Sí, no todo es exportable, o por lo menos no todo te lo van a exportar, y cuando todos me dicen, está buenísimo, le digo, ¿por qué no lo hacen ustedes? Y no, siempre veían algo que era como muy... A ver, hay siempre como una... En los negocios de la industria cultural, hay a veces como mitos, como diciendo, esto no lo van a entender en otro país. Y nosotros, o sea, miramos el Chavo y la torta de jamón y un montón de pelotudeces, miramos películas yanquis donde se juntan el Día de Acción de Gracia, y es más... Y comen malvaviscos, claro, no sabemos qué carajo es. Desde el punto de vista, si ustedes se ponen a pensar, ¿Cómo? Claro, y por eso, y alguien te podría decir, che, vamos, ¿qué tal si vendemos discos de los Beatles? Pero cantan en inglés, nadie va a entender nada. Es verdad, no vendamos. Sí, es lo más, vivimos en un absurdo. A veces la industria dice, hagamos cosas que la gente se identifique, y de pronto uno dice, Tarzán. ¿Quién se puede identificar con Tarzán? Un tipo que vive en pelota en medio de la selva. ¿Qué es lo que te que es pasa? rubio, de ojos celestes. Claro, aparte, todos los días te pasa eso. Bueno, esos son los misterios de pronto donde alguien decidía que no íbamos a funcionar en ningún lugar decía, acá lo ve poca gente, lo vería poca gente. Y yo les decía, en Argentina también. Nunca pasamos los 4 puntos de rating. De verdad. Y en eso, el rock también en los 70 era un mercado así, chiquitito. Ínfimo. Pero que alcanzaba para que hubiera tantas bandas, ¿no? Después se masificó, obviamente. La última pregunta. Y nos vamos. Él es de Racing, yo soy de Racing. ¿Dimeglio? De River. Está Daniel y... Somos un montón de gente. Todos los que hacen Peter Capusotto son de Racing. Invariablemente. Y si no lo son, lo son. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso, Chau. por favor, para...